Ok, pues bienvenidos a esta conferencia que se titula El ciclo de la experiencia, el cual pues es una concepción de la propia de la psicoterapia gestal y pues habrá que especificar que hay distintos planteamientos, distintas formas de concebir el ciclo de la experiencia. Tenemos el de Fritz Perls, por supuesto, en este texto tan conocido y sobre todo tan importante para la psicoterapia, no solamente para la gestal, sino para la psicoterapia en general, que es este texto de Hefferlein, de Fritz Perls y de Goodman, el que es parte del inicio de todo este planteamiento gestáltico, ¿sí? Entonces, que es excitación y crecimiento de la personalidad humana. Y bueno, en este texto, aparte del ciclo de la experiencia, habla de muchos otros elementos. Sin embargo, ahorita nada más vamos a aterrizar a lo que es el ciclo de la experiencia, el cual es una forma de conceptualizar las formas por las cuales vamos satisfaciendo algunas necesidades de carácter no solamente fisiológicas, sino también psíquicas, emocionales, incluso planteamientos conductuales también. ¿Sí? Entonces, pues vamos a comenzar hablando de qué es este ciclo de la experiencia tan importante. El ciclo de la experiencia es un planteamiento en el cual tratamos de entender nuestros procesos psicofisiológicos, ¿sí? Relacionados con la satisfacción de el cuerpo y de la mente humana en general, del organismo. Esto incluye la percepción, ¿sí? Es decir, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos. Para la Gestalt es algo importantísimo la atención sobre nuestros canales sensoriales, porque así es como podemos explorar, así es como podemos entender el mundo que nos rodea. Si bien ha habido un pequeño error en la interpretación, esta parte, en la parte del enfocarse en el aquí y en el ahora, entendiendo como un margen en el que la persona tiene que estar siempre ubicada aquí en su presente, lo cual es un error, por supuesto, sino más bien es la forma en que se lleva a cabo el proceso terapéutico. Durante el proceso terapéutico tratamos de focalizar al consultante. Por ejemplo, si en este momento, por favor, si me apoyan haciendo una pequeña dinámica básica, sencilla, traten ustedes de sentir su mano, muevan su palma, traten de rozar los dedos con su palma, rócenla, sientan, focalicen primero su atención sobre la palma de su mano, sientan la palma de su mano. Ahora focalicen su atención sobre los dedos de su mano. Muevan su mano, sus dedos, y vayan alternando su atención entre la palma y sus dedos. Eso es concentrarnos en el aquí, en el ahora. Eso es concentrar nuestra atención en lo que está pasando en nosotros. Y para ello utilizamos la percepción. En este ejemplo, pues fue la cuestión táctil, tacto, la piel, ¿sí? La aceptación de lo que existe en relación con el ambiente. Habrá que aterrizar también a esta concepción gestáltica de la figura fondo. La figura es todo aquello en la que nuestra atención está focalizada. Por ejemplo, cuando les pedí de la mano, cuando ustedes empezaron a sentir su palma, esa era su figura, pero cuando yo les dije, ahora cambien su atención hacia los dedos, la figura cambió hacia sus dedos. Entonces, todo lo que rodea a a la palma, cuando focalizaron su atención en ella, es el fondo. ¿Sí? Y la figura fue su palma, mientras que cuando su atención se focalizó en los dedos de su mano, la figura cambió a los dedos y ahora todo lo demás es el fondo, ¿sí? Incluyendo a la propia palma que momentos antes o segundos antes se había vuelto una figura. Entonces, habrá que contemplar que el proceso gestáltico entiende la necesidad de comprender al ser humano dentro de una totalidad. Esto en los tiempos en los que apareció
este texto tan importante los postulados gestálticos fueron una innovación, ¿sí? Actualmente, bueno, ya me parece que todo psicólogo que haya tenido una concepción por lo menos sencilla de la teoría general de los sistemas, seguramente comprenderá que entender al individuo dentro del margen de referencia en el cual está inmerso es indispensable, ¿sí? Que no existe un ser humano en lo individual, ningún hombre es una isla, como decía este autor Ernest Hemingway, ¿no? Ningún hombre es una isla. Cuando las campanas doblen, no preguntes por quién doblan, porque están doblando por ti, ¿no? Entonces, habrá que contemplar al ser humano dentro de todo su contexto y entenderla desde el planteamiento quizá sistémico de las retroalimentaciones. ¿Qué tipo de retroalimentaciones está teniendo este individuo que está llevando a este tipo de conductas? ¿Sí? Y bueno, eso mismo lo planteó en su momento el proceso gestáltico y pues hasta la fecha habrá que contemplarlo, ¿no? De igual forma, está orientado hacia la homeostasis del organismo, ¿sí? El ciclo de la experiencia busca justamente entender al ser humano como un ente que busca la homeostasis y por ello es que surge el ciclo de la experiencia. Y entonces se preguntaron los teóricos, bueno, ¿cómo es que empieza a gestarse una necesidad? ¿Sí? Y a ello aterriza a las necesidades básicas. ¿Sí? Ya lo veremos en un momento. ¿Sí? Hay distintos modelos. El modelo que a mí más me gusta trabajar es el modelo de Salama porque lo considero el más completo, el más específico. Me gusta porque es fácil de digerir y de trabajar, sobre todo con los consultantes a quienes se les explica todo esto de los ciclos de experiencia. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está el ciclo planteado por Salama. ¿Sí? El primer punto de donde empieza esto, que en realidad sería más bien una forma de hacerlo simple, porque pues al ser un ciclo no tiene inicio ni tiene fin, ¿sí? Pero para dar una simpleza, por así decirlo, para dar una mayor claridad, podríamos decir que el comienzo es el reposo, ¿sí? En el reposo comienza todo. Después viene la sensación, la formación de la figura, la movilización, la acción, el precontacto, el contacto y terminamos con el postcontacto. Voy a plantear un ejemplo muy sencillo para que sea fácil de digerir todo este proceso. Los seres humanos todos hemos sentido necesidades. La necesidad más inmediata a la cual me puedo referir es justamente hacia el hambre. Todos hemos sentido hambre, ¿sí? Y estamos en algún momento, quizá muchos de ustedes ya comieron, quizá muchos de ustedes no, pero imaginen que ustedes ya comieron, ¿sí? Vamos a plantearlo así, ya comieron y en este momento están en un estado de reposo, ¿sí? Y este estado de reposo comienza poco a poco a aparecer una sensación, ¿sí? ¿Qué sensación será? Empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa en mi estómago? ¿Sí? Y entonces aparece la idea, aparece la clarificación, aparece la figura, ¿sí? Y decimos, ah, es hambre. Hambre es lo que tengo en este momento. Y entonces empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que puede satisfacer mi hambre en este momento? Y ya estamos entonces comenzando a movilizar nuestra energía para poder conseguir algo que satisfaga esa necesidad. ¿Sí? Ok, empezamos a pensar, hasta este punto del reposo a la movilización, estamos todavía en la etapa interna. ¿Sí? Después comenzamos a la etapa externa, que es cuando ya efectivamente empezamos a hacer algo, ¿sí? Entonces bajamos a la cocina, ¿sí? O vamos a la tienda, ¿sí? Y empezamos a realizar actos que nos puedan ayudar a satisfacer esa, esa necesidad, ¿sí? Entonces, eh, posteriormente, ya que hemos entablado esta acción, empezamos a buscar y terminamos de realizar el sándwich, ¿sí? Ya lo hicimos o lo estamos elaborando y ya estamos en un precontacto.
¿sí? No es sino hasta que ya comenzamos a masticar, cuando ya lo llevamos a la boca y empezamos a deglutir, cuando podemos hablar justamente de un contacto real, ¿sí? Y una vez que hemos terminado el sándwich, que hemos terminado las galletas o cualquier cosa que hemos consumido, ¿sí? Ya estamos en un post-contacto, ¿sí? Cuando está ese estado de relajación, ¿sí? De distensión, por así decirlo, en el cual seguramente nos va a volver a aterrizar hacia un estado más de reposo y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, el ciclo de la experiencia aterriza la forma por la cual nosotros vamos satisfaciendo nuestras necesidades desde las más básicas hasta las más complejas, ¿sí? Pero ahora, no todas las necesidades en nosotros están satisfechas, no todas las necesidades. Hay necesidades emocionales, sobre todo, que no las hemos completado con éxito, ya sea por una cuestión interna, ya sea por una cuestión externa, pero muchos ciclos se han quedado abiertos y eso justamente como nos los planteaba Fritz Perls, es lo que provoca insatisfacción en el ser humano, es lo que provoca que no haya un real disfrute de ese elemento en particular de nuestra vida. Por ejemplo, las personas que están constantemente buscando relaciones sexuales, ¿sí? Específicamente estamos hablando de que los ciclos que aterriza, ¿sí? No los está llevando a una profundización lo suficientemente pertinente, a un postcontacto adecuado y por lo cual está buscando y buscando y buscando, ¿sí? O por el contrario, las personas que están en esta ausencia de contacto con las personas, o incluso podemos plantear que ni siquiera todos hemos sentido esta necesidad, pero de no saber qué. No sé qué, tengo necesidad de algo, pero no sé qué. Hay algo que me hace falta en mi vida, pero no sé qué es. Ahí no estamos formando la figura, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, hay distintos bloqueos que se gestan, que aparecen en cada una de las etapas de este ciclo, ¿sí? Y los tipos de bloqueos, igual según el planteamiento de Salama, son los siguientes. En la etapa de reposo está la postergación. Ahorita vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. En la etapa de sensación tenemos la desensibilización. En la etapa de la formación de la figura está la proyección. En la movilización está la introyección. En la acción está la retroflexión. En el precontacto está la deflexión, en el contacto está la confluencia y en el postcontacto está la fijación. Vamos a ir analizando y seguramente podrán encontrar ahí algo que ustedes en algún punto de su vida, en algún aspecto de su existencia, están teniendo ciertos bloqueos que justamente no les han permitido, en primer momento, completar los ciclos y en segundo momento, disfrutar de ese elemento, de ese aspecto de su vida cotidiana. Ujú. Bueno, en el reposo es el punto de inicio de la experiencia, pero el bloqueo está en la postergación. Sí, recordemos que el reposo proviene del postcontacto, de cuando ya hemos terminado de satisfacer nuestra necesidad y en ese postcontacto aparece después esta sensación de reposo en el que estamos realmente satisfechos con ese elemento en particular. Si estamos hablando de hambre, estamos en reposo con ese hambre, ¿sí? Con la situación del cariño con otra persona, con nuestra pareja, ¿sí? Y estamos en esta fase de reposo, estamos en reposo, pero específicamente de ese elemento en particular, ¿sí? Entonces, así, en esta entrada a esta etapa, la postergación aparece en el que evitamos entrar en reposo, evitamos entrar en equilibrio, en homeostasis, y estamos en esa activación constante. Estas personas que buscan siempre estar activados, seguramente dentro de la psicopatología, si somos psicólogos, sabemos qué personalidades aterrizan o que incluso qué trastornos aterrizan a estar activos constantemente, a estar en actividad física intensa en todo momento, ¿sí?
Y eso aterriza a una interrupción del cierre de la gestalt. ¿Mm? Ahora, la sensación surge en la zona interna, cuando el organismo siente algo, pero todavía no conoce o bien no la define claramente. En esta etapa, la desensibilización es el bloqueo, ¿sí? Porque se bloquea la sensibilidad. Y es ahí cuando empezamos a sentir, a no sentir, ¿sí? Empezamos a bloquear esa sensación. Y hay personas justamente que no sienten esa necesidad de cariño, que no sienten esa necesidad de interacción social, ¿sí? Entonces, justamente está ahí un bloqueo. Los seres humanos son entes sociales por naturaleza, ya lo planteaban los griegos en su tiempo. Entonces, el hecho de no tocar esa necesidad es justamente quizá a partir de un bloqueo en la etapa de la sensación, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes o seguramente muchos consultantes encontrarán que plantean, no, pues yo no lo necesito, creo que no necesito esto, ¿sí? Y sin embargo, sabemos a partir de los postulados del propio desarrollo humano, lo cual es básico, ¿sí? En nuestra carrera, ¿sí? Entender que la interacción social nutre, incluso es parte fundamental del desarrollo cognitivo, ¿sí? No desde el punto de vista mental, sino neurofisiológico. ¿Mm? Bueno, después viene la formación de la figura. La sensación se convierte ya en un elemento objetivo, entendible, ¿sí? Y el bloqueo es la proyección. En la proyección no hay claridad en la figura. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo al otro, ¿sí? Al otro, si lo quieren ver desde el punto de vista lacaniano, no importa, le estamos atribuyendo al otro, ¿sí? Lo que en realidad nos procede a nosotros. Y así no podemos formar la figura, no podemos entender qué es lo que necesitamos porque se lo estamos atribuyendo a la otra persona. Por ejemplo, esas personas que dicen, oye, necesitas bajar de peso, ¿sí? Oye, necesitas echarle ganas. Esa palabra, ese simple elemento lingüístico procede justamente de una formación de una figura que pertenece a la persona que lo está diciendo, no a quién, no al objeto directo, sino al sujeto que lo está planteando. ¿Sí? Solamente que ese sujeto no lo logra entender que en realidad la figura es desde él o de ella, ¿sí? Pero se lo está atribuyendo al otro, se lo está regalando, ¿sí? Entonces es un bloqueo, por supuesto, porque no podemos plantear como propios nuestras necesidades. Ujú. Ok. Ahora, la movilización de la energía. Se reúne toda la energía necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad demanda. Aquí la introyección es el bloqueo. ¿Por qué? Porque en la introyección estamos introduciendo, si lo planteamos desde el punto de vista freudiano, también aterriza a la realidad. En la introyección estamos introduciendo, ¿sí? Todo lo que hay allá afuera en el mundo, nos lo estamos depositando en nuestra mente, en nuestras acciones, y eso a final de cuentas resulta en realizar acciones que realmente no nos convienen. ¿Qué es la introyección desde el punto de vista freudiano? Es aterrizar toda la cultura, todas las normas, todo lo que debe ser, todas las necesidades, aterrizarlas en nuestra propia mente, ¿sí? Y empezar a hacer acciones con base a lo que el otro está planteando, a lo que el otro está diciendo. Por ejemplo, seguramente todos nosotros hemos tenido ecos de nuestros padres. Oye, pues necesitas estudiar algo que realmente te sirva, ¿sí? Eso es una introyección cuando nosotros le hacemos caso, cuando en lugar de estudiar lo que realmente nos toca, y de esos ejemplos hay muchísimos en el mundo, lo que realmente nos gusta, estudiamos lo que el padre está planteando, lo que la familia está planteando, y lo introyectamos, lo hacemos nuestro y así generamos nuestra conducta. Es un bloqueo, porque en realidad no estamos no estamos completando nuestro propio ciclo, sino que lo estamos realizando con base a los postulados de otra persona. ¿Sí? El ejemplo también más grande de las introyecciones son los refranes, por ejemplo. ¿No? Este refrán de el que es perico donde quiera es verde. Esa es una introyección muy grave si la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque el refrán está planteando
que aquel que puede algo en algún elemento o aquel que es algo en algún sistema, lo va a hacer en todos. Y eso lo hemos descartado desde 1954, que el individuo únicamente aterriza las acciones de acuerdo a los tipos de retroalimentación que recibe. ¿Sí? Es decir, los sistemas se configuran de forma distinta. No es el mismo papel que vas a tomar cuando estás con tu familia, ¿sí? Con tu papá y mamá, que cuando estás con tu ciclo de amigos, con tu círculo de amigos. ¿Sí? Entonces vamos configurando nuestras pautas de comportamiento de acuerdo al sistema en el que estamos inmersos. Bajo ese postulado, el refrán es impertinente, pero si te lo tomas en cuenta, comienzas a neurotizarte y decir, bueno, sí, se supone que yo soy un hombre libre, yo soy una persona muy amena, ¿y por qué aquí en este círculo no lo soy? Entonces realmente no lo soy y empiezas a neurotizarte a partir de ese refrán que escuchaste en algún momento y estás descartando este planteamiento sistémico que nos establece pues las pautas de retroalimentación que se gestan en distintos sistemas, ¿sí? Entre más introyectos tengamos, más estamos limitando nuestra capacidad de existencia, nuestro disfrute de la vida. Entre más introyecciones tengamos, ¿sí? Menos libertad de ser nosotros mismos tenemos. Aunque habrá que contemplar, por supuesto, que hay introyecciones que son adecuadas no solamente para la supervivencia, sino también para la convivencia social. Hay un introyecto muy grande que procede desde los postulados bíblicos, no matarás, ¿sí? Esa introyección es pertinente, por supuesto, esa norma es adecuada. Sin embargo, hay introyectos que son impertinentes y que únicamente nos sirven para poder limitar nuestro disfrute de nuestra existencia. ¿Vale? Ahora, la acción se pasa de la zona interna a la externa para alcanzar aquello que la necesidad demanda. Y aquí el bloqueo, ¿sí? Es la retroflexión. Se supone que ya estamos empezando a hacer, ¿sí? Al exterior para poder satisfacer. Entonces el bloqueo es cuando en vez de ir hacia afuera, lo metemos esa energía. Esa es la retroflexión. La persona mete dentro de sí la energía que debería liberar. Y ejemplo de esto, pues es justamente los intentos estos de cutting, ¿sí? O incluso las somatizaciones, las enfermedades, ¿sí? Esta energía que se la debemos de plantear al padre porque no estamos de acuerdo con él, a la madre porque no estamos de acuerdo con ella, al jefe porque no nos gusta lo que está planteando porque lo podemos hacer mejor y aún así no se lo decimos, esa energía lo depositamos dentro. Y es cuando vienen los problemas gástricos, cuando vienen enfermedades tan complejas como es el cáncer, ¿sí? Y por supuesto vienen enfermedades emocionales mucho más difíciles, ¿sí? Como la bipolaridad, ¿ok? Como el cutting, ¿no? Esta necesidad de lastimarnos a nosotros mismos, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es liberar esa energía hacia el exterior. El precontacto se identifica el objeto relacional con el que se va a contactar. Quienes tienen este bloqueo aquí deflectan. La deflexión es el bloqueo en esta etapa. Y aquí se contacta con objetos sustitutos. Aquí el bloqueo no está por meterlo hacia adentro, sino que está por depositar la energía en un elemento que no nos va a satisfacer. Ejemplo de esto están el consumo de las sustancias. El consumo de las sustancias es un síntoma de algo mucho más complejo, de algo mucho más interno. Por ejemplo, la relación diádica inicial, la madre e hijo, es un planteamiento que aparece en muchos textos, en muchos marcos teóricos, ¿sí? Y que ahorita lo vamos a retomar, por supuesto. ¿Sí? Esta relación entre la madre, que justamente nos planteaba en su tiempo Melanie Klein también, ¿sí? En la cual pues la madre no aterriza a esa vinculación como lo planteaba Donald Winnicott en su tiempo, con esta eh, necesidad primaria, ¿sí? Entonces la madre no se enlaza adecuadamente con el hijo y no hay un vínculo lo suficientemente fuerte, ¿sí? Con la vida, por así decirlo. Pasamos y el ciclo no se cierra ese ciclo de necesidad, ¿sí? Y entonces empezamos a buscar, pero en lugar de ir hacia la madre y abrazar a la madre, lo que hacemos es encontrar con objetos sustitutos, entre ellos, pues, el consumo del alcohol, entre ellos justamente la comida, de ahí se explican justamente muchos de estos
trastornos de la alimentación, como es la anorexia, como es la bulimia, ¿sí? O cualquier otro tipo de desorden alimenticio, no necesariamente un trastorno, sino los desórdenes en sí de alimentación que buscan llenar esos vacíos de estima, de cariño, de vínculo con la madre, ¿sí? Y bueno, estos desórdenes no únicamente se explican a partir del planteamiento con la madre, sino a partir de una carencia emocional, de un vacío, ¿sí? Sea cual sea su origen. Sin embargo, lo importante aquí que habrá que contemplar es que la deflexión es ir hacia los objetos que realmente no nos van a satisfacer, sino más bien aquellos a los que pues son accesorios, que son accidentes, el alcohol, el tabaco, las drogas, la comida, ¿sí? Incluso el ejercicio en exceso, incluso el sexo sin control, sin protección, ¿sí? Todo ello que vamos a plantear como una necesidad de llenar esos vacíos emocionales. ¿Vale? Ok. Ahora, en el contacto se establece pleno contacto con el objeto que va a satisfacer la necesidad. Y el bloqueo entonces es la confluencia, cuando en su contacto la persona pierde sus límites. Y justamente de este ejemplo tendremos en psicoterapia de pareja, cuando los consultantes llegan a entablar una relación sentimental con otra persona, pero al entablar esa relación sentimental, incluso en su propio discurso se escucha la confluencia a la que aterrizan. Es que lo eres todo para mí, es que sin ti yo no soy nada, es que si me dejas yo me muero, es que si tú y yo somos uno mismo, dice la canción, esa es la confluencia. Recordemos que en una pareja justamente deben haber tres entidades, el uno, el otro y la pareja en sí. ¿Sí? Entonces hay que establecer bien los límites en nuestro contacto con las demás personas. ¿Sí? Y bueno, no solamente con las demás personas, sino con cualquier otro objeto del mundo en lo general. ¿Sale? Ahora, el post-contacto, hay una desenergetización. Si antes en la formación de la figura comienza a aparecer esa ideación, comienza a movilizarse la energía para satisfacer esa necesidad después de que cuando se establece el contacto es el momento cumbre de nuestra energía, ¿sí? Y en el post-contacto comienza el- la, la decadencia de esta energía, ¿sí? Por lo cual el individuo busca el reposo y aparece la asimilación y la alienación. Eso es muy importante, la alienación de la experiencia, el separarnos de que eso ya sucedió, ¿sí? El bloqueo entonces es la fijación, recordar la experiencia de forma repetitiva. No hay una alienación de la experiencia, es decir, no separamos lo que ya hemos vivido, sino más bien, ¿sí? Estamos ahí repitiendo una y otra vez el evento, el contacto, lo estamos repitiendo una y otra vez, buscamos otra vez el contacto, pero de una forma compulsiva, ¿sí? No hay una separación entre el objeto que ha satisfecho nuestra necesidad, hablando en términos gestálticos, ¿sí? Y nosotros mismos. Entonces, bajo este planteamiento, tenemos algunos trastornos como el obsesivo compulsivo, ¿sí? Que justamente aterriza al estar fijado en ese planteamiento, en esa experiencia una y otra vez, estos trastornos que son de rumiación, que está ahí evocando el evento una y otra vez en su discurso, o incluso viéndolo ya no desde el punto de vista patológico, las relaciones de pareja, ¿sí? Que están constantemente una y otra vez terminando y regresando, terminando y regresando. No hay una alienación de esa experiencia cuando ya entendimos que ya no hay más que avanzar juntos, en vez de separarse, están una y otra vez bloqueados, ¿sí? Hacia el post-contacto, no se permiten el post-contacto, ¿sí? Quieren el contacto de una forma compulsiva y justamente en ese planteamiento pues, ya no estamos hablando de amor, ya estamos hablando de una obsesión, ¿no? Después del post-contacto, en esa franja
que aterriza o esa franja de en medio entre el postcontacto y el reposo, hay un periodo brevísimo que es de indiferenciación creativa y es un estado de equilibrio momentáneo. Es un momento cumbre en la cual nuestra necesidad sea satisfecho por completo, ha llegado a la satisfacción completa. ¿Sale? Muy pocas personas en todos sus ámbitos, o más bien quizá podríamos plantear que ninguna persona en todos los ámbitos de su vida ha llegado a esta indiferenciación creativa en todos sus círculos, en todos sus ciclos. Más bien, muchas personas tenemos, o la gran mayoría, o incluso todas las personas tenemos algún bloqueo en algún evento, en alguna característica de nuestra vida, relación con la madre, relación con el padre, relación con la comida, sí, relación con el trabajo, incluso aspectos tan básicos como la propia comida. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, al rato como? Porque están trabajando. Ese es un bloqueo de postergación de la comida, ese es un bloqueo de evitar la sensación, porque están focalizados en el trabajo o incluso de movilización de la figura. Están trabajando con su malestar y dicen, ay, ¿qué tengo? ¿Quién sabe? Y no forman la figura, o saben que tienen, tengo hambre, pero dicen, ahorita, más al ratito. Ese, es de, ese simple ejemplo nos plantea un bloqueo intencional de el ciclo de la experiencia. Ahora, imagínense cuántos bloqueos de forma inconsciente tenemos cada uno de nosotros. ¿Sale? Y a lo que aspiramos justamente para procurar nuestro crecimiento, pues es entender cuál es el bloqueo al que llegamos. ¿Sale? Aquí están los bloqueos nuevamente. La postergación ocurre cuando la persona no puede pasar a otro tipo de experiencias. Hay una sensación positiva, quizá, ¿sí? Algunos teóricos lo plantean de esta forma, que es dejar de resolver algo porque no se tienen los recursos y regresar ya cuando tengamos las condiciones ópticas. Postergamos porque quizá no tenemos los elementos, el conocimiento, el intelecto, la capacidad social, los recursos económicos, etcétera, etcétera. Entonces postergamos para más adelante satisfacer ya con una real eh, predominancia. Sin embargo, en lo personal considero que pues no hay nada como tratar de solventar nuestras necesidades de la forma más rápida, porque entre más rápido la sorteamos, más rápido crecemos. ¿Sale? La desensibilización, cuando se experimentan sensaciones pero no se comprenden, ya que hay un bloqueo en ellas. Ya en este sentido, una buena estrategia que podemos aterrizar es al uso de la respiración. Sí, respiren profundamente, cierren sus ojos cuando no comprendan algo, cuando sienten una inquietud y no saben de dónde surge, cuando surge una incomodidad, una preocupación y no saben de dónde surge, solamente cierren sus ojos, respiren profundamente y traten de explorar y seguramente entenderán de dónde. Y muchas veces será el primer elemento que aparezca. Y hablen con su mente, confíen en su inconsciente, decía Milton Erickson. Si confías en tu inconsciente, aparecerá la figura que te está molestando en ese momento. ¿Sabe? De igual forma, hay una técnica muy bonita, se los dejo de tarea para quienes quisieran profundizar en esto. El trabajo es sobre el self corporal, materiales muy sencillos, plumones, hojas de tamaño rotafolio y pues el material creativo que ustedes planteen. Y las instrucciones muy sencillas. En esta hoja van a dibujar la silueta de su cuerpo, ¿sale? Van a dibujarla con todo lujo de detalles, hasta los detalles que no les gustan, ¿sale? Ahora decora y complementa tu silueta con cada una de las partes de tu cuerpo, manos, dedos, uñas, los lunares que tengan, ¿sale? Tus ojos, tu cabello, etcétera. Y ya podrán hacerse preguntas como, pues, ¿qué fue lo que más se te dificultó dibujar? ¿Qué es lo que te incomodó dibujar? ¿Qué es lo que más te gustó dibujar? ¿Qué es lo que te salió bien? Y justamente cuando estén planteándose las incomodidades es que sobre eso hay que trabajar, ¿sale? Es un ejercicio para quienes no son psicólogos, psicólogas, puedan trabajarlo personalmente y ya posteriormente lleguen a un trabajo psicoterapéutico.
¿no? Y quienes son psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, pues esta técnica es muy buena para trabajar con sus consultantes, que les va a dar la pauta para que se forme la figura y entiendan qué es lo que tienen que trabajar dentro de su self corporal. Ujú. Ok, ahora, aquí se hace responsable el ambiente a la proyección, ¿sí? Se hace responsable al ambiente o al prójimo de lo que se inicia en nosotros mismos. Se culpa a los demás sin atender a las acciones propias que originan un problema. Hay una evitación de la realidad. Ujú. Mientras que la introyección son actitudes, modos de actuar, de sentir y evaluar sin digerir, es decir, sin analizarlos. El problema no está en lo que absorbemos, sino lo que absorbemos sin otorgarle un filtro, sin analizar si realmente nos aterriza nuestra vida, ese comentario, esa sugerencia que nos ha hecho alguna persona, ¿sí? O hacer un proceso de evaluación para determinar si conviene aceptarlos o negarlos. Cuando ustedes escuchen una sugerencia, una opinión, evalúen, realmente es lo que corresponde quizá y traten de confirmar con alguien más, ¿no? Oye, ¿piensas de esto de mí? Y si eso se plantea, pues quizá podamos hacerle caso o bien utilizarlo para mejorar. Ustedes determinen qué es lo que les corresponde y qué no. Muchos de las opiniones, de las estrategias que otras personas les dicen para poder resolver sus conflictos, ¿sí? Provienen del marco referencial de esa persona, de su vida, de la forma en que ella resolvió sus problemas y puede que no funcione con ustedes. Entonces hay que evaluar efectivamente y activamente si ese comentario, si esa opinión, si esa estrategia les conviene de acuerdo a los recursos mentales y físicos que tienen. Aquí en la introyección se reduce la satisfacción del individuo. Entre más introyectos, menos creatividad. ¿Por qué? Porque entre más introyectos, más deber ser tienes. Oye, debes de ser así. La mejor forma de hacer esto es con esta secuencia. Paso uno, dos, tres. Y eso no te da la pauta para la creatividad. ¿Sí? Habrá que evaluar hasta qué punto esas secuencias, esas pautas de conducta realmente nos convienen y hasta qué medida podemos ser libres y creativos, innovadores para poder desarrollar las conductas que nosotros realmente queremos. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho, que es de Fritz Perls, que plantea, las cosas no existen, cada acontecimiento es un proceso, la cosa es meramente una forma transitoria de un proceso eterno, todo está en un flujo, todo es continuo. Este teléfono no siempre va a ser un teléfono, más adelante va a ser residuos tecnológicos, quizá alguien más lo ocupe para hacer una obra de arte que lo encuentre en la basura, ¿sí? Entonces, este teléfono no siempre, no se queda así, no se quedó así, no se va a quedar así para siempre, ¿sí? Todo está en un proceso continuo, simplemente es una etapa del proceso. Nosotros en este momento somos una etapa de un proceso, ¿sí? Y valga la pena plantear que más adelante realmente crezcamos, pero también puede ser que periquitemos, que disminuyamos nuestra energía, que perezcamos, que enfermemos. Sí, entonces lo recomendable es buscar siempre el crecimiento. ¿Sale? Todo está en un perfecto flujo. La retroflexión es hacerse a uno mismo lo que se quiere hacer a otro, o hacer a sí mismo lo que se quiere que el otro le haga, lo cual por supuesto lleva al aislamiento. Mientras que por su parte la proflexión es hacer a los demás lo que me gusta que me hicieran a mí. ¿Mm? La deflexión es la evitación del contacto con otros individuos, ya sea al iniciar o responder a una interacción. Aquí la persona está dispersa o distraída y tiene una disfunción al percibir su realidad interna, sintiéndola vacía y superficial. Y aquí es cuando contactamos con estos objetos sustitutos que ya les había comentado. La confluencia es la condición de no contacto. A pesar de las experiencias fuertes en lo patológico, no hay límite entre ella y los demás. Si tal vez la experiencia se dio con mucha intensidad, pero si no hay límites, estamos seguros de que justamente se va a perder el propio individuo dentro de esa experiencia y no va a llegar hacia la etapa del post-contacto, ¿sí? A un verdadero post-contacto. ¿Vale? Para poder retroalimentar qué hice bien, qué hice mal.
¿sí? Las personas que están en constante actividad, sin descanso, no llegan a esta introspección tan necesaria para el éxito en la vida. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Las personas que están activas todo el día, siendo felices todo el tiempo, ¿sí? No llegan a contactar con su tristeza y así no pueden evocar justamente aquello en lo que pueden mejorar. Y por supuesto, siempre van a ser igual y no hay crecimiento, ¿sí? Contactar con la tristeza es procurar los mecanismos de introspección y entender qué es lo que podríamos mejorar en nuestra vida, ¿sale? Y eso procura, por supuesto, el crecimiento. La fijación es el recuerdo repetitivo de una experiencia. Esta experiencia sigue afectando al individuo. No, pues es que me pusiste el cuerno. No, pues es que vamos a cenar y nos las pasamos muy bien, pero todo se viene abajo porque me pusiste el cuerno, ¿sí? Y estamos en una fiesta con unos muy buenos amigos y de repente bajamos de energía porque me pusiste el cuerno. Es estar una y otra vez en ese mismo evento. Y eso, por supuesto, no nos da la pauta para pasar al estado de reposo, ¿sí? Entonces, justamente vamos a tener muchos consultantes de esta forma o nosotros mismos vamos a tener muchas fijaciones eh, en muchos elementos, no solamente en la pareja, sino de nuestros estilos de crianza. No, pues es que mi mamá nunca me abrazó. No, pues es que mi papá siempre fue agresivo conmigo. No, pues es que nunca tuvimos dinero para poder comprarnos esto otro. Sí, están fijados en esa etapa, mientras que eso justamente limita la experiencia y al crecimiento, lo que viene más adelante. Sí. Y bueno, este ha sido el ciclo de la experiencia. Espero que en alguna medida les haya dado ideas para trabajo terapéutico o si no son psicólogos, psicoterapeutas, que por lo menos les haya dado una pauta de en qué parte de su ciclo tienen ciertos bloqueos que les limitan su existencia, su disfrute y que no les permite crecer. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias. A este momento voy a terminar la grabación.